Bienvenidos al último módulo del curso de biología, donde hablaremos de bacterias, hongos, parásitos y virus. Comencemos con las bacterias. Las bacterias son algunos de los organismos más antiguos que conocemos. Se distinguen de una forma fundamental en la manera en la que las células están organizadas. Ahorita vamos a platicar de algunas de las bacterias más características. No platicaremos de las arqueas o de las arqueobacterias. Este tipo de células, como ven en este diagrama, se encuentran en un punto intermedio evolutivo entre las células más primitivas, las bacterias, y las eucariotas. Las eucariotas son todas las células de las que hemos platicado en módulos anteriores. Células que tienen un núcleo bien definido y que tienen procesos de división basados en la mitosis y en la meiosis. Vamos a ver algunas de las características entonces que conforman a las células bacterianas. Antes de avanzar, mencionaremos muy brevemente que las arqueobacterias además se caracterizan por vivir en zonas muy extremas. Son el tipo de bacterias que podemos encontrar en sitios con altas concentraciones de azufre, como cerca de los volcanes, que alcanzan o que sobreviven en altas temperaturas, o bien que podemos encontrar bajo grandes presiones, como en el fondo del océano. No hablaremos más de este tipo de bacterias y nos enfocaremos en las bacterias tradicionales. Para poder comprenderlas, vale la pena distinguir a las células procariotas, que son las células características de las bacterias, y a las eucariotas. Todas las clases anteriores hemos hablado de células eucariotas, células que tienen un núcleo bien definido y que tienen varios organelos membranosos. Las principales características de los procariotas es que tienden a ser o que son unicelulares, que no van a tener organelos, no van a tener ni aparatos de Golgi ni retículos endoplásmicos. Sí tienen que tener ribosomas, eso es indispensable porque les va a ayudar a sintetizar sus proteínas, pero vean cómo tampoco van a tener citoesqueleto. Por tanto, la manera en la que se va a organizar su interior es mucho más sencilla que la organización de los eucariotas. Una característica importante de las células procariotas es que muchas veces su material genético se puede encontrar fuera de los cromosomas. Como ustedes recordarán de la clase del núcleo y de las clases de divisiones celulares, nuestras células son sumamente celosas al momento de resguardar y proteger su material genético. Está todo empaquetado de manera muy firme dentro del núcleo. Sin embargo, las células procariotas, es decir, las bacterias, muchas veces pueden tener material genético extracromosómico, es decir, fuera del cromosoma. Y esto es importante porque va a ser material genético que no va a ser esencial para la existencia de la célula. Es como si fueran ventajas, es como si fueran complementos del material genético que puedan tener estas células. Un ejemplo es la manera en la que los genes de resistencia a los antibióticos son almacenados en las células. Ahora, algo que caracteriza a las células bacterianas es la morfología. Distintas células pueden tener distintas formas. Probablemente dos de las formas más características son las formas esféricas, que llamamos cocos, o las formas alargadas, que llamamos bacilos. Por lo pronto, dejaremos esta diferencia morfológica, es decir, dada por su forma o por su estructura, de lado, pero tengan en cuenta que esto puede llegar a ser relevante para el momento de producir enfermedades. Otra característica que vale la pena distinguir entre las células bacterianas y las células humanas y otras células eucariotas es la presencia de una pared celular. Si ustedes observan la mitad de arriba de este diagrama, van a ver una membrana muy similar a las que ustedes ya conocen. Una membrana conformada por una doble capa de lípidos, recuerden, con unas cabezas que son hidrofílicas, cabezas polares con grupos fosfatos, y unas colitas que son hidrofóbicas que se encuentran al centro. Como pueden ver, en esta parte hay proteínas integrales que atraviesan la membrana y cadenas de polisacáridos que se proyectan hacia el exterior. Hasta ahorita, muy similar a las membranas que ustedes ya conocen. Pero observen cómo aquí en realidad tenemos una doble membrana. Muchas de las células van a presentar una doble membrana y entre estas dos una pared celular, que esa no es frecuente o más bien no se encuentra en las células humanas.
Estas paredes pueden ser delgadas o gruesas y están conformadas de una molécula que se llama péptidoglucano. Como su nombre lo indica, tiene una parte de azúcares, de carbohidratos, de ahí el sufijo glucano, pero también tiene colas de péptidos, colas peptídicas, que son los ingredientes con los que se construyen las proteínas. Este tipo de moléculas, los peptidoglucanos, le van a dar rigidez y estabilidad a la estructura de la célula, porque como podrán recordar, no van a contar con un citoesqueleto. Ahora, según qué tan gruesa o qué tan delgada sea esta capa de peptidoglucanos, representadas en este esquema como estas paredes de pelotitas moradas, es que vamos a poder clasificar a las células en dos tipos. Las células gram positivas, gram con M, porque viene del apellido del científico que lo describió. Las células gram positivas se caracterizan por tener una pared muy gruesa, a diferencia de las gram negativas, que tienen una pared muy delgadita. Cuando descubrieron eso fue bastante útil porque el Dr. Gram, al describir esta técnica de tinción, se dio cuenta que las gram positivas se teñían de un color morado y al observarlas al microscopio las veíamos de este color morado oscuro, y las gram negativas, que tienen una pared muy delgadita, no son capaces de retener el pigmento y se van a ver de color rosado o anaranjado al microscopio. Entonces, la clave entre por qué unas bacterias se ven de un color y de otro y por qué unas son gram positivas y otras gram negativas radica en el grosor de la pared. Las bacterias gram positivas tienen una pared gruesa y las bacterias gram negativas una pared delgada. Finalmente, para terminar de hablar de las estructuras de las bacterias, aunque no tienen organelos, algo que las suele caracterizar son los apéndices externos. Muchas veces van a tener pilis o flagelos, estos formados por microtúbulos que van a ser auxiliares tanto para el movimiento como para la migración dentro de los tejidos de los organismos que infectan, o bien para adherirse, para mantenerse pegados al microorganismo. Recordemos que las bacterias continuamente van a estar siendo atacadas por el cuerpo que fue infectado y por tanto tienen que encontrar maneras de poderse desplazar, adherir e invadir al organismo que están afectando. Para terminar de platicar de las bacterias, reconozcamos que existen varios mecanismos de patogenia. Patogenia es una palabra que quiere decir producción de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos de patogenia de las bacterias, nos vamos a referir a los mecanismos que tienen estas bacterias para podernos enfermar. De manera general podemos dividirlas en 4 grupos. Aquellos mecanismos que les permiten adherirse a nuestros cuerpos, a nuestros tejidos, a nuestros órganos, que es de hecho la primera imagen que ustedes están viendo en la diapositiva, la imagen de arriba. Si se fijan, se ven numerosas células redondeadas con una forma esférica, pero están rodeadas, están embebidas, están sumergidas en una capa de moco muy espeso. Esta es una sustancia que secretan las bacterias que les ayuda a mantenerse pegadas o adheridas a las superficies que están infectando. Otros mecanismos importantes que nos producen mucho daño son los mecanismos de invasión y de producción de toxinas. Gran parte de la capacidad sintética de las bacterias, de la capacidad de producir enzimas y proteínas, es empleada precisamente para invadir los tejidos y producir toxinas que se manifiestan como enfermedades. Por ejemplo, muchas de las bacterias intestinales que producen diarrea lo hacen a través de la producción de toxinas que afectan el funcionamiento normal de las células del intestino. Hay otras bacterias que pueden producir toxinas que tienen una predilección por el tejido nervioso, le llamamos neurotoxinas. Así es, por ejemplo, como el tétanos, es una enfermedad causada por bacterias, puede afectar la contracción muscular. Hay otras células que son agresivas y que para invadirnos van a ir produciendo enzimas que degradan y destruyen a nuestros tejidos. El último mecanismo de patogenia es la evasión inmune, en el que las bacterias van a hacer todo lo posible para pasar desapercibidas por nuestro sistema inmunológico. Lo que se observa en la imagen de la derecha son 2 bacterias del tipo coco, son bacterias redondeadas, y lo que pueden ver señalado con la flecha negra es una cápsula, que son envolturas
conformadas en su mayoría por polisacáridos, por carbohidratos, que les permite esconderse de las células de la defensa. Por eso nos referimos a este mecanismo como evasión inmunológica. Vamos a pasar ahora a los hongos. Los hongos son organismos heterótrofos. A diferencia de las bacterias, que son autótrofas y que son capaces de sintetizar sus propios nutrientes a partir de sustancias muy sencillas, los hongos dependen de compuestos mucho más complejos para poder adquirir sus nutrientes. Desde un punto de vista ecológico esto es muy importante porque, como ustedes recordarán, los hongos son los microorganismos responsables del reciclado de toda la materia orgánica muerta. Los hongos, por tanto, son heterótrofos. Sus paredes y membranas tienen diferencias tanto con las células bacterianas como con las células humanas. Los hongos también pueden tener paredes celulares. Recuerden que las células humanas no tienen pared celular. Y otra característica es que sus membranas incorporan moléculas como la celulosa y el ergosterol, que les da estabilidad. A diferencia de los seres humanos, que somos pluricelulares, y las bacterias, que son unicelulares, hay hongos que pueden comportarse de una o de otra manera. Inclusive hay un tipo de hongos que en ciertos momentos de su vida se pueden comportar como organismos unicelulares y en otros momentos como pluricelulares. La última característica importante de los hongos es la manera en la que se reproducen. Hay hongos que se reproducen de manera asexual, como lo están viendo en la fotografía, en la que una célula madre empieza a proyectar una célula hija. Esta es una característica muy común de los hongos. O también hongos que van a tener verdaderas reproducciones sexuales, en las que se van a mezclar células tipo gametos, masculinos y femeninos, para poder producir una nueva especie que sea genéticamente diversa comparada con el de los progenitores. La imagen anterior, esta imagen de aquí, son células unicelulares, son organismos unicelulares. Y como pueden ver, cada uno de ellos está independiente y cada uno de ellos tiene capacidad de dividirse. Sin embargo, existen otros tipos de hongos que son mucho más complejos. Son hongos que les llamamos hongos filamentosos, que son organismos multicelulares en el que cada tipo de célula empieza a adquirir cierta especialización. Es decir, que cada una de ellas se especializa en una función diferente. Aquí tenemos una fotografía de estos hongos multicelulares. Hay algo que caracteriza a los hongos, que son estas proyecciones largas como marañas de cabellos o de fideos, que le llamamos micelios. Cuando los hongos son muy densos y hay demasiado micelio, hay veces que inclusive lo podemos llegar a ver a simple vista. Cuando tienes un alimento que se ha llenado de hongos, si lo observas con detenimiento, vas a ver una pelucita muy finita que, si tú observaras al microscopio, podrías observar algo como esto, una maraña filamentosa que le vamos a llamar micelio. El último concepto importante al hablar de los hongos es que suelen producir infecciones oportunistas. ¿Qué quiere decir esto de oportunista? ¿A qué nos referimos con el oportunismo? Es la capacidad de producir, es cuando la capacidad de producir enfermedad va a depender de ciertas características del hospedero, más que del patógeno, más que del microorganismo que nos está enfermando. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el ejemplo de la derecha? Ustedes ven unas fresas llenas de hongo. Uno de los hongos que típicamente infecta a las fresas cuando se nos echan a perder se llama Aspergillus. Es un tipo de hongo que es muy frecuente que sus conidias, que son unas especies de esporas que suelta este hongo, están flotando en el ambiente y que todo el tiempo todos nosotros las estamos inhalando. Cuando estamos sanos, nuestro cuerpo es capaz de eliminar estas conidias y de evitar que se produzca una enfermedad. Sin embargo, si el paciente tiene un cierto tipo de inmunodeficiencia, y aquí les pongo algunos ejemplos: los pacientes con cáncer, los pacientes que viven con SIDA, los pacientes que están en alguna terapia inmunosupresora, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades inmunológicas o autoinmunes, los pacientes que tienen desnutrición, los recién nacidos, los ancianos, son personas que van a tener un sistema inmune defectuoso
y que al momento de inhalar estas conidias pudieran llegar a producir la enfermedad pulmonar muy grave como la que ven en la radiografía de abajo. Entonces, aquí no quiere decir que la persona que desarrolla la neumonía haya inhalado un hongo que es más agresivo, ¿no? Sin embargo, quiere decir que ese hospedero, esa persona, no pudo ofrecer una adecuada resistencia y que por tanto el hongo encontró una oportunidad para invadir. Eso le llamamos oportunismos. La mayoría de los hongos se comportan de esta manera, producen enfermedades o infecciones oportunistas. Un caso más sencillo es, por ejemplo, el pie de atleta. El pie de atleta es una enfermedad superficial de la piel causada por hongos. Aunque podamos estar expuestos a este hongo de una manera común, a menos que tú no mantengas un ambiente en el que hay mucha humedad en los pies, probablemente no se vaya a desarrollar la enfermedad. En ese caso, la oportunidad que tuvo el hongo es la presencia de humedad. Finalmente, para concluir la clase de hoy, vamos a hablar de parásitos. Y para poder definir lo que son los parásitos, pues primero tenemos que tener en cuenta lo que es el parasitismo. Y es cuando un organismo depende de otro organismo para algo, casi siempre para adquirir sus nutrientes, para suplir alguna vía metabólica o alguna parte de su metabolismo que no es capaz de hacer, o bien para completar su ciclo de vida. Hay parásitos que necesitan estar dentro de los seres humanos para poderse reproducir. Entonces, cuando el parásito afecta al hospedero, es decir, al otro organismo que está infectando, este hospedero puede beneficiarse, puede afectarse o puede simplemente no verse alterado. A estos distintos tipos de relaciones, cada una recibe un nombre diferente, pero nos vamos a enfocar en el parasitismo, que es cuando el hospedero se ve afectado. Se ve afectado como consecuencia de este parásito que está invadiendo para poderse alimentar, para poderse nutrir o para poder completar su ciclo de vida. Aquí en la fotografía vemos el ejemplo de las garrapatas. Son un ejemplo muy claro porque dependen de succionar nuestra sangre para poder completar su ciclo de vida y poder reproducirse. Vamos a enfocarnos en tres grandes tipos de parásitos. Hay algunos parásitos que se conocen como ectoparásitos porque en realidad nunca nos invaden, en realidad nunca viven dentro de nosotros. Y está el grupo de los artrópodos. En los artrópodos, por un lado, podemos tener a los que nos inyectan veneno, como las arañas. Aquí vemos los ejemplos de arañas venenosas, la viuda negra, la araña violinista, o bien algunos escorpiones. Otro tipo de artrópodos son los artrópodos que se comportan como vectores. ¿Por qué como vectores? Porque no son estos artrópodos los que nos producen enfermedad, sino que simplemente son mensajeros. Son los transportadores o los vectores, de ahí el nombre, que nos van a transportar algún virus o algún parásito, que esos son los que nos van a producir la enfermedad. En esta imagen vemos garrapatas, vemos pulgas, vemos piojos, ácaros, moscas que se alimentan de la sangre, mosquitos que se alimentan de la sangre y chinches que también son hematófagas, se alimentan de la sangre. Estos insectos, estos artrópodos por sí solos no producen enfermedad, pero muchas enfermedades, por ejemplo, el dengue, que se transmite por la mordedura del mosquito, la enfermedad de Lyme, que se transmite por mordeduras de garrapatas, la fiebre de las trincheras, que se transmite por mordeduras de pulgas, van a ser transportadas por medio de estos artrópodos que se van a comportar como vectores. En realidad, lo que estos artrópodos quieren hacer es sacarnos un beneficio, en este caso, alimentarse de nuestra sangre. Por eso es que también podrían ser considerados como parásitos. Si pasamos al lado de los parásitos microscópicos, podemos encontrar a los protozoarios. Los protozoarios son parásitos unicelulares. Y aquí probablemente el grupo más característico es el de las amibas, que ustedes ven del lado izquierdo. Esta célula con una forma muy compleja, con dos proyecciones como brazos que pareciera que están rodeando a otra célula o a otra bacteria que se van a comer, es una ameba o una amiba. Un tipo de protozoarios unicelulares que nos pueden producir enfermedad intestinal. Del lado derecho vemos otros dos de ellos. Vean cómo el de abajo tiene unas proyecciones como flagelos que le ayudan a moverse.
Entonces, los protozoarios van a ser parásitos unicelulares y en su gran mayoría van a producir enfermedades intestinales. Finalmente, el último tipo de parásitos son los gusanos, que se conocen como helmintos. Los gusanos también son más complejos, tienen muchas veces inclusive algunos aparatos primitivos, una especie de tubo digestivo, pueden tener aparatos reproductores porque son gusanos que tienen reproducción de tipo sexual y que también pueden producir tanto enfermedad en el intestino como enfermedad en otros tejidos. Estos muchas veces son más grandes e inclusive se pueden llegar a ver a simple vista. Una persona con una infección por Ascaris, que es el gusano de la izquierda, o por la solitaria, que es la tenia que podemos ver en el lado derecho, son tan grandes que hay veces que los pacientes los pueden llegar a ver al momento de que los gusanos se mueren y son defecados. Entonces, a manera de resumen, de los parásitos lo importante es que quede claro el concepto de parasitismo y que hablamos de tres tipos de parásitos: los artrópodos, los protozoarios y los helmintos. Y con eso terminaríamos la clase de hoy.